Palabra pueda entender y comprender, Señor, lo grande y lo que realmente tú quieres en este tiempo para cada uno de nosotros. Yo te ruego una bendición grande y poderosa para todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, bendice esta tu palabra para la gloria de tu nombre. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios, hermanos, porque el Señor está en medio de nosotros. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo les decía, hermanos, que en sí el mundo está realmente viviendo en una situación muy terrible. Yo les decía que muchas personas no pueden consumir huevos, o la mayoría de las personas no pueden consumir huevos porque los huevos traen un problema hormonal, porque están contaminados. También ustedes sabían en esta semana que no se podían comer las cecinas, porque también había un problema de contaminación. El sol, hermanos, tampoco lo podemos tomar por el problema de la capa de ozono. O sea, estamos viviendo en un caos, en una cuestión ambiental. También la contaminación ambiental, hermanos, yo les decía que si respirábamos mucho, nos podíamos morir por causa del smog. Hermanos, en cierta ocasión yo escuché a un gran siervo del Señor predicar y decir lo siguiente, que la tierra se llenó de un polvo de muerte. A lo mejor al escuchar y la persona que pronunció estas palabras, a lo mejor es una persona que ve el mundo un tanto derrotista, un poco con una mentalidad negativa. Pero tampoco podemos irnos a las extremidades y decir que eso no es una verdad. Porque es verdad que el mundo ha avanzado en muchas cosas. En estos últimos años, hemos avanzado en muchas cosas buenas. Se han inventado una serie de tecnologías que han ayudado al hombre, que han ayudado a la mujer, a todos los seres humanos. Pero en sí, el mundo también se está llenando de algo extraño, de un ambiente a veces como de terror, como un ambiente medio extraño para cada uno de nosotros. Han aumentado en estos últimos días una serie de cosas. Y en estas últimas 6 décadas, hermanos, hemos visto que hemos avanzado muchas cosas desfavorables para nuestro mundo. Hemos ido progresivamente, hermanos, llenándonos de un ambiente medio raro, de terror, de muerte. En estos últimos años han aumentado una serie de cosas. Han aumentado las enfermedades, los problemas sociales, han aumentado las drogas, la decadencia moral. Han aumentado una serie de cosas que son el polvo de muerte que está llenando esta tierra. Es una verdad. Es una verdad que ninguno de nosotros lo puede negar. A pesar de muchas cosas favorables que tiene el mundo, pero mayores son las desfavorables. Mayores son los problemas, mayores son las dificultades que el hombre ha tenido que enfrentar en estas últimas 6 décadas. Pero hermanos, en medio de este mundo caótico, en medio de este mundo a lo mejor extraño, aparece una frase media extraña también. Aparece una frase como quien quiere decir, como chaya en un velorio. Y esta frase es el reino de Dios. Y al hablar del reino de Dios, hermanos, muchos de ustedes yo sé que se apasionan a hablar de esto. Porque una de las cosas más motivantes, hermanos, es hablar del reino de Dios. De lo que nos espera a cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor y que están sentados en las bancas de las iglesias que hoy vemos. Hermanos, pero la pregunta es sencilla. ¿Por qué el reino de Dios? Y es sencillo. Ya que el problema básico, hermanos, está en los gobiernos, en las autoridades. Los gobernantes, hermanos, y las autoridades no han sabido controlar las fuerzas humanas y solucionar los problemas sociales que hay en nuestro día. Ya que todas las cosas, hermanos, que hace el hombre, ya que todas las cosas que hacen las autoridades son cosas que están dando la espalda a Dios. Y por lo tanto, tarde o temprano, esas cosas nos van a dar un buen resultado.
porque todo el que no es con Dios, lamentablemente es enemigo de Dios. Y si nosotros queremos triunfar como cristianos, tenemos que estar al lado de Dios y metidos con Dios, para que nuestras vidas como cristianos, como creyentes, puedan tener ese fruto que todos nosotros esperamos y poder ser componentes del reino de Dios. Y el reino de Dios tiene una serie de características, yo diría incontables características, algo que no podemos nunca concluir, nunca a lo mejor definir en una forma clara. Yo creo que el reino de Dios es muy distinto a lo que actualmente vemos y lo que actualmente podemos palpar en nuestras vidas. Y para poder hablar del reino de Dios, tenemos que por obligación acercarnos literalmente a la palabra de Dios. Jesús, lo primero que empezó a predicar, dice la Biblia, que Él se fue a esa ciudad y predicó: el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y convertíos. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? Es algo que durante este último tiempo, hermanos, que hemos vivido un ambiente muy especial en nuestro sistema espiritual, hemos sabido que el reino de Dios es una realidad. Es una realidad que lo podemos ver, que lo podemos palpar. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando de personas, de un gobierno, de cosas materiales, pero también de cosas espirituales. El reino de Dios, hermanos, y eso es maravilloso, el reino de Dios es muy diferente a los reinos actuales, hermanos. Actualmente, hermanos, cuando más avanzamos, se inventan una serie de tecnologías, se inventan las cosas más sofisticadas, y lo más que se mejora, hermanos, en este último tiempo son las armas de guerra. ¿Se han fijado o se fijaron ustedes en la guerra del Golfo? Cuando hubo esa guerra en este año, las armas más sofisticadas estuvieron en esa guerra. Pero en el reino de Dios, hermanos, todo esto va a ser distinto. Y esto a lo mejor solamente un loco puede creerlo. Pero yo creo con todo mi corazón, hermanos, que en el reino de Dios, las armas que son bélicas, que son destructoras, para ser convertidas en elementos para labrar la tierra. Eso dice la palabra. ¿Y cuántos creen a la palabra de Dios? Yo creo con todo mi corazón en esta palabra. En estos últimos 10 años de convertido, yo he creído a la palabra con todo mi corazón y creo que en el reino de Dios por primera vez se establecerá la paz. Se cambiará todo lo establecido, hermanos. Se cambiará todo lo que ahora vemos. Ya las personas no pelearán más, sino que habrá amor. En el reino de Dios, hermanos, no habrá enemistad. Y eso sí es tan importante, hermanos, porque aún en las iglesias cristianas de hoy en día todavía existe enemistad entre los hermanos. ¿Cuánto más en el reino de Dios, hermano, no va a existir nada de enemistad entre naciones, ni pueblos, ni lenguas, sino que todos serán uno y todos seremos uno, porque el gobernador será Jesús de Nazaret. ¿Cuántos aplauden a Jesús? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, en el reino de Dios se va a cambiar nuestro nivel social. Hoy en día, hermanos, cuando todos los políticos luchan por la igualdad de derechos, a raíz de tanta injusticia social, de tanto deterioro a los derechos del hombre, hermanos, en el reino de Dios todos serán benditos. En el reino de Dios, hermanos, ya no existirá la basura de la política, porque Dios gobernará todo. Hermanos, actualmente cuando los gobernantes quieren luchar por el derecho del hombre y luchan los políticos por la igualdad de derechos a raíz de tanta injusticia, ya que los capitalistas y los que tienen más dinero en este mundo siempre abusan y maltratan a los pobres y a los desposeídos. Pero en el reino de Dios, hermanos, nadie será más grande, porque el que quiera ser más grande, hermanos, será servidor de los demás. Eso dice la palabra de Dios en Lucas 22. El que quiera ser mayor va a tener que servir al resto. Ese va a ser el mayor.
Qué diferente es el reino de Dios. Qué diferente es el reino de Dios a lo que vivimos actualmente. En lo moral, hermanos, todo esto va a cambiar. Ya que ya no morirán los niños. Ya no habrá más abortos, hermanos. Ya no habrá más abusos sociales. Por primera vez en la tierra se establecerá justicia y paz. Por primera vez en la tierra, en esta tierra que usted ve, que usted pisa, hermano, que muchas veces se ha sentido desilusionado de algunas personas, en el reino de Dios, en esta misma tierra se va a establecer la verdadera justicia y la verdadera paz. Yo alabo al Señor, hermanos, porque creer estas verdades, hermanos, es un poco ilógico. Pero ¿cuántos creen estas locuras? ¿Cuántos creen que Jesús está vivo? Eso sí que es una locura grande, creer que Jesús está vivo. Porque Él murió, pero resucitó y está vivo. Y Él establecerá este reino del que estoy hablando en esta noche. Hermanos, la unidad se establecerá, porque ya no existirán más los padres, ni los hijos, ni los tíos, ni las suegras. Existirá una verdadera comunión, porque todos serán iguales en el nombre del Señor. Es hermoso pensar en esto, porque es una realidad. También habrá justicia, hermano. Y para esto yo quiero invitarles a que juntos leamos al profeta Isaías en el capítulo 65, en el verso 21. Por primera vez en la tierra se establecerá justicia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que no se labrará, ni se sembrará para que otro coma, ni tampoco se edificarán para que otro lo habite, ya que todos, hermanos, disfrutarán de las obras de sus manos. Isaías 65, 21. Esta es la palabra de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes creen a la palabra de Dios. Yo sé que todos los que están acá porque creen a la palabra de Dios. Y saben que esto es verdad. Que tarde o temprano, y más temprano que tarde, hermanos, esto se va a establecer en esta tierra. Habrá una paz ecológica, hermanos. Habrá una paz mundial, una paz en la fauna, porque dice que el lobo estará junto con el cordero y el león comerá paja con el buey y tantas otras cosas, hermanos. Creer esto, hermanos, para el mundo común es algo ilógico. Pero el creer esto en nosotros es algo real. ¿Saben por qué? Porque Dios busca hombres y mujeres que a lo imposible le digan posible. Dios busca a hombres, a jóvenes, a ancianos y niños que a lo imposible le puedan llamar posible. Porque la Biblia dice, y mi Biblia dice, que todo es posible para aquel que cree. ¡Aleluya! Hermanos, este reino cambiará todo lo establecido. Actualmente, hermanos, cuando vemos tanta injusticia y tantas otras cosas, anhelamos el reino de Dios. Y este reino, hermanos, cambiará todo lo que ha establecido el hombre, ya que en este periodo, hermano, no reinará un gobernante egoísta, ni tampoco un gobernante interesado, ni siquiera, hermano, un demócrata, ya que este será un gobierno eterno, un gobierno universal. Este reino no tendrá fin. Se establecerá en esta tierra por primera vez, hermano, la justicia, la verdadera paz, la libertad, porque gobernará Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que se merece toda honra, toda gloria. Él es el Señor. Cuando Él gobierne, veremos que todo esto va a cambiar. Pero, hermanos, es una necesidad hoy en día que nosotros como cristianos, como creyentes, tomemos la responsabilidad de lo que es estar en el reino de Dios. Por eso yo creo que en estos momentos, cuando en la tierra lamentablemente reina el diablo con todos sus poderes y todas sus maquinaciones de maldad, yo creo que nosotros, cada uno de